¿Sabéis qué hay detrás de un roble? Unos dirán que el horizonte, otros pensarán que más árboles, algunos incluso hablaréis de que un poco más lejos estará el mar. Sin embargo, mi abuela decía que detrás de un roble siempre hay una leyenda. Detrás de este roble, si os fijáis con detenimiento, veréis al fondo entre la niebla que ha llegado una familia y se ha asentado al borde del río. Se ha construido una casa y han levantado una fábrica de hierro y curtidos. En torno a esa industria ha ido surgiendo un pueblo donde viven las personas que trabajan en las ferrerías y curtidurías. Hay mucha agitación y ruido constante de actividad y carros que transportan materias primas y los productos de la fábrica. Desde las ventanas de la casona, los hijos de la familia contemplan todo con curiosidad mientras estudian francés. La verdad es que para hablar de la relación del ayuntamiento con la educación y con el centro hay casi que partir de dónde venimos y de que el ayuntamiento de Vegadeo o el concejo de Vegadeo no había tenido educación pública, primero hasta que se formó este centro y luego hasta que ya se unieron los dos en uno solo. Había sido una educación privada por un lado por la Fundación Elisa Luis Villamil con el Centro de Formación Profesional y por parte del liceo, el antiguo liceo que luego fue el Instituto de Vegadeo, pues era también municipal, por lo cual el ayuntamiento había tenido una gran participación en actividad educativa a lo largo de los años, porque el Centro de Formación Profesional había pasado también al ayuntamiento de Vegadeo. Y para mí yo creo que uno de los mayores logros que tuvimos en esos 20 años, quizás de los primeros o de los prioritarios, era la educación en Vegadeo, de solucionar un problema que venía de muy atrás, ¿no? De que mucha gente, muchos vecinos de Vegadeo habían incluso pagado la compra de un terreno para poder construir un instituto público en Vegadeo, ¿no? Había esa necesidad, y no solamente para Vegadeo, sino para la comarca, porque estamos hablando de Vegadeo, pero realmente el centro era un centro comarcal. Al centro de formación profesional venían alumnos de toda la comarca. Al antiguo liceo de Vegadeo también venían alumnos de toda la comarca. Y por lo tanto era indispensable que Vegadeo dispusiera de unas instalaciones públicas para que el futuro educativo fuera consolidado para todos los jóvenes de la comarca de Los Cosés. El centro estaba acabado, ya se había acabado el edificio, donde estamos ahora, estaba ya prácticamente ya para poder entrar. Y sí, llegué con el cargo de director, fue hace 28 años. Bueno, ¿por qué fue Vegadeo? En aquel momento se abría este instituto, se abría el Instituto de Navia, aunque no tenía edificio todavía, estaba en el colegio Ramón de Campomor, y el Instituto de Ribadesella. Entonces, al ser institutos de nueva creación, sacan a concurso las plazas del equipo directivo. Yo, como os digo, tenía 29 años, llevaba 3 años trabajando, mi primer destino había sido Grau, el segundo destino había sido el Arano, el año que aprobé la oposición, y al siguiente año repetí en el Arano, en el equipo femenino de Oviedo, y ahí es cuando me dicen un 12 de marzo a Puerto Llano. Bueno, entonces hago un proyecto de dirección y me dan Vegadeo. Yo siempre lo he dicho de por vida, y nunca se me olvidará, a mí como director, la persona que me ayudó muchísimo fue Servanda García, la alcaldesa. Y entonces me puso a disposición mía y del equipo directivo el liceo, donde está, creo que hoy es el centro de salud, era un colegio municipal homologado, lo había en Boal funcionó hasta hace pocos años, y lo había en Teberga también, que yo recuerde, y me dijo, vas a tener a un ordenanza a tu disposición, Germán, y a María, la chica esta que limpia, que conoceréis de por aquí. Y me puso también a una administrativa, que era Conchita Gran, amiga de ella, que después fue para la oficina del consumidor. Vamos a ver, yo creo que dimos muchos palos de ciego, porque no teníamos mucha experiencia. No nos formó nadie para saber lo que era una comisión de coordinación pedagógica, que en aquel momento empezaba a funcionar, y es un órgano que, vamos a ver, tiene o debe tener un peso enorme en los institutos. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, lo que os lo comentaba, es decir, el tema de poner a funcionar, la biblioteca como un recurso más, mantener, el plan de actividades complementarias extraescolares que hacíamos también. Y nos tocó también pasar del sistema de la ley del 70, que es la época de nuestros padres, y de la mía, de la última ley de Franco, la ley del BUP Code, de hecho Lulas es del BUP Code, no era de la ESO,
Y, por ejemplo, fijaros, vuestro director, en aquel momento que no tenía horario suficiente, impartía una asignatura optativa, una HLD, hora de libre, tiene parece nombre de droga, pero era hora de libre disposición, una optativa, para entendernos, de teatro. Y yo me acuerdo de una anécdota, que bueno, que me da la risa siempre, que siempre estaba en el despacho, donde están las jefas de estudios, y siento unas voces, unas voces y tal. Y estaban, vamos a decir, ensayando un parto, y el parto, el que hacía de chica embarazada, era un chaval Benito, que era muy simpático. Y Lucas, que tiene Casajano, era la matrona, o la partera, creo, algo por el estilo. Algo él hacía. Bueno, yo cuando entré en aquel cuadro casi me muero de risa. Aquí yo llegué antes de construir el otro edificio, en el año 84, me parece que era. Y era un centro de FP. Y llegué en una comisión de servicios cuando lo asumió la consejería para los cargos directivos. Bueno, después ya cuando al poco de llegar, a los 2 o 3 años, ya pasó, hubo elecciones, entonces me presenté y el cargo de director duró 18 años, que se hicieron muy largos. Bueno, nos tocó una etapa muy difícil, porque cuando pasamos de aplicar la ley Moyano, la ley del 70, al experimental que llamaban, después la LOSE, después la LOZ, todas las reformas nos tocaron. Y encima fuimos centro piloto, o sea, en Asturias había 4 centros que eran del bachiller experimental. Con lo cual no había ni libros ni nada, era mucho trabajo para el profesorado y pues, bueno, para todo el mundo, porque había que inventar casi todo, había que inventar hasta las programaciones, o sea, tenías que andar cogiendo de libros y no sé qué. Entonces todo ese tiempo de reformas, de otra reforma, era mucho trabajo. En esa época mucho trabajo, porque no sé los alumnos que sois ahora, pero de aquella, cuando se unificaron los 2 centros, había 950 alumnos. Una vez que cayó uno en la pista, y lo lleva Alberto para el hospital, para Harrio, que ya sentía Harrio, y nos llama de Harrio, Alberto. Oye, es que hay que buscar el diente. El diente. Que sí, que perdió el diente. Y David y yo buscando por ahí, y no sé quién más, y Víctor y tal. Y eran las 3 y seguíamos buscando el diente. ¿Qué destacaría desde el punto de vista pedagógico? Pues el intento de transformar las didácticas y la práctica del aula de acuerdo a lo que iba apareciendo, ¿no? como conocimientos que iban apareciendo en las ciencias de la educación, derivadas de la psicología de la educación, derivadas de la pedagogía y derivadas de la neuroeducación. Tratar de, a partir de todo eso, utilizar ese conocimiento en el que yo llevo trabajando ya unos cuantos años para transformar en la medida de lo posible la práctica docente. Una de las claves de lo que fue el proyecto de centro que intentamos poner en marcha tenía que ver, por una parte, con el área pedagógica, ¿no? Con la transformación en algunos aspectos pedagógicos del centro en los que yo creía que podíamos aportar cosas. Otra parte también tenía que ver con la transformación del área de la convivencia y lo mismo, ¿no? con cosas que yo creía que podíamos aportar. Otro aspecto tenía que ver con los aspectos organizativos del centro, con cómo podemos generar una organización y un clima general del centro que permita definir una visión del centro y tratar de alcanzar los objetivos que nos proponíamos. Y la otra, y era muy importante, el aspecto de la apertura del centro a la comunidad. En ese sentido, nuestra idea desde el primer momento fue que el centro educativo era un centro era un espacio por el que influyen las acciones educativas, pero que las acciones educativas, quien educa no es el centro, educa a la comunidad. Y siempre hemos tratado de solicitar y de reclamar la responsabilidad, la corresponsabilidad de todos los agentes educativos en la práctica educativa, en la educación de nuestros jóvenes. Y en ese sentido la experiencia fue excelente, porque la participación de los agentes sociales en este entorno ha sido extraordinaria. La implicación de los ayuntamientos, pusimos en marcha
un proyecto que se llamaba Proyecto Educativo Comarcal, que básicamente se basaba en esto, en poner en red, en aprovechar todos los recursos que tuvieran potencialidad educativa, aprovecharlos precisamente en esa clave, en la clave de transformar educativamente el entorno, y la respuesta fue excelente. Colaboraron muy bien agentes sociales, ayuntamientos, servicios sociales, la Casa de Cultura, en fin, se me olvidarán muchos, pero la participación del entorno fue excelente. Esa fue seguramente una de las experiencias más gratificantes de mi experiencia como director, cómo conseguimos movilizar un montón de recursos de gente que era capaz de entender que la responsabilidad educativa no es de los profesores, sino que es una responsabilidad compartida por la comunidad, y poner al servicio de esos fines los recursos de los que ellos disponían. La familia que había levantado un pueblo en torno a un río abandonó su casona al lado del roble y tuvo que emigrar cuando la fábrica dejó de ser rentable. Y se asentaron en Vegadeo, que a finales del siglo XIX era un lugar con más posibilidades de desarrollo económico. Y allí se instalan en una casa en el centro del pueblo, desde donde ven cómo la vida se va desarrollando junto al río. Allí nacen sus hijos, que oyen hablar a sus padres de la antigua casona junto al roble, de sus orígenes en Lagar, de las prósperas ferrerías al borde del río. Pero ahora escuchan ya el rumor de otras aguas. Son otras corrientes las que acompañan los sueños silenciosos de los niños. La más pequeña de los 4 se llama Elisa. Bueno, tenemos que pensar que yo ahora tengo 60 años y cuando tuve que decidirlo era una adolescente joven en una España muy distinta a la que tenemos hoy, y como cual tenía mis ideales, tenía mi rebeldía y pretendía que solo la educación nos hace libres, y quería ayudar a mi gente, o tenía la pretensión de ayudar a que tuviesen, no sé, menos deprivación social, que pudiesen conseguir ser alguien y que no les, no sé, cambiarles un poco y ayudarles, y así decidí esta profesión. Pues evidentemente aquí en el instituto, al ser de magisterio, pues solo primero y segundo. Alguna vez pues puedo dar apoyos cuando el nivel no supera segundo, pero primero y segundo de la ESO. Queda mucho camino y yo considero que estamos en una sociedad muy individualista, y eso, digamos que en lugar de ir avanzando hacia la inclusión, estamos retrocediendo. Creo que estamos mucho más avanzados en los centros públicos en cuanto a la inclusión del alumnado de necesidades educativas especiales que los privados. Estamos a años luz, que podríamos tener mucho más personal y mucho más, pero eso es también nosotros tenemos en cada una de las circunstancias del alumnado que tengamos pedir. Yo creo que la administración ahí responde. Por lo menos en el centro este de Vegadeo. Sí que sé que en otros centros no tienen tanto personal como nosotros, pero aquí sí que de momento lo que pedimos nos lo dieron. No estamos años luz de la privada en ese tema. Pues sí, en este centro pues, se ha hecho una inversión importante en pizarras digitales, en red, en mejorar las aulas de informática, que tenemos 3 actualmente. En comparación con otros centros, pues estamos, digamos, por encima de la media en equipamiento. ¿Hay cosas que mejorar? Sí, claro que hay cosas que mejorar, cosas que cambiar, especialmente con la conectividad, pero está en marcha. No lo pensé cuando estaba haciendo la carrera, no sabía dónde iba a acabar profesionalmente, pero luego fue el acabar, y al igual que María Jesús también estuve para ganar un dinerillo, daba clases particulares en domicilios o en alguna academia durante los veranos cuando tenía vacaciones, y luego ya también es cierto que de manera natural, al año siguiente de acabar la carrera me presenté a las oposiciones y ese año las saqué, con lo cual no tuve mucho tiempo de echarme atrás. Al sacarlas
tuve que seguir hacia adelante y estoy encantada también. Ha habido esto, yo siempre digo que es un trabajo que no hay un año igual a otro, aunque a vosotros os podamos parecer repetitivos, monótonos y demás, cambian. Al cambiar el tipo de alumnado que tenemos es como volver a empezar, cada septiembre es un volver a empezar en este trabajo. Yo pienso que es una de las cosas buenas que tiene, que nunca lo repites exactamente igual, siempre incorporas algo nuevo a partir de las experiencias que vas teniendo. Y es lo que puedo decir. Bueno, a ver, no creo que haya sido algo que hubiese decidido en principio, se fue dando naturalmente. Pero recuerdo ahora, me acabo de acordar ahora, cuando estaba en cuarto de primaria, la tutora que tenía le dijo a mi madre, se le da muy bien dar clase. No sé qué habría visto ella en mí en cuarto de primaria, nunca me había acordado de este detalle en tantos años, ahora. Pero fue algo que se fue dando naturalmente y tengo que decir que a mí me encanta. Vamos, si tuviera que, la carrera evidentemente, un poco como le ha pasado a Javi, me llevaba a ello de manera natural. Si tuviese que elegir otra vez, sí lo haría de nuevo. Por supuesto, me encanta. Me encanta, a pesar de los momentos que uno se va a casar un poco con determinada angustia en algunos momentos, pero sí, da muchísimas satisfacciones, más de lo que uno a priori puede pensar. A ver, desde que yo estoy trabajando, lo miré ayer por curiosidad, porque ya sabéis que no tengo memoria, la ley cambió 7 veces. Una ley de educación que en 25 años, o sea, un país que en 25 años cambia 7 veces una ley de educación. Yo empecé a trabajar aquí, en el edificio nuevo, como todos nosotros, con la ley de 1970, la ley de educación, porque éramos profesores de una cosa que se llamaba BUP, Bachillerato Unificado Polivalente. De ese tiempo aquí, ¿cuántos os dije? 7. Trabajamos con el BUP. Bueno, hubo alguna ley que fue una rectificación de la norma. Pongamos 5. Con leyes educativas. Eso no hay país que lo resista en 25 años. ¿Sí? Entonces, yo resaltaría, eso sí cambió mucho. Luego, claro, cambiaron mucho pues, los medios con los que trabajas. Yo recuerdo de pararte, tener que venir con el proyector, diapositivas, pues ahora claro, nosotros con el cassette de una a la otra. Y después yo creo que ya en cuanto a las personas, bueno, aparte nosotros cambiamos también. Para mejor. Para mejor siempre, cambiaron también. Los alumnos cambiaron, ¿no? Los alumnos, porque la sociedad cambia también. Efectivamente. Los padres también, sí. Los padres, cómo se involucran los padres antes y ahora, unas veces para mejor, otras veces para peor, desde mi punto de vista. Eso sí. Pero mira, ahora que hablas de involucrarse, yo una cosa que noté cuando vine para acá, bueno, es una apreciación mía, no sé si tenéis la misma. Una cosa que me gustaba de esta zona era el interés que los padres tenían en que los hijos estudiaran. Yo notaba en la mayoría de las familias de mis alumnos mucho interés en que sus hijos tuvieran una formación mejor que la que ellos habían tenido. Y eso me pareció una característica de aquí. Tratar de aportar algo más humano, más allá del conocimiento. O sea, que el conocimiento que tuviera que impartir en el ámbito que fuera, especialmente griego, que es lo que solía dar, pues se tradujera a algo realmente vivo y humano. Que no quedara como algo puramente académico, que uno escucha y que no afecta a tu experiencia como ser humano. Yo creo que la educación está ahí. Cuando somos capaces de trascender los libros, los materiales, el puro academicismo y llegamos a tocar por las fibras humanas. Lo decía antes Consuelo, cuando estábamos en el instituto, pues alguien te tocó a ti, un profesor, y decías, vaya, pues este sí que me ha cambiado el mundo, me ha creado esa curiosidad por aprender, y no solo por aprender, sino porque yo creo que hay unos valores que son los que merecen la pena y porque los que yo creo que sí, vale la pena luchar, y que yo desde este puesto, de esta profesión, pues procuraré transmitir a los demás.
Aunque le habían advertido bien de los peligros, Elisa no huyó aquella tarde en que se acercó el amor con ropa de abogado. Venía de Madrid, donde dejaba unos pudientes vínculos familiares y una prometedora carrera profesional. Era simplemente Luis, pero traía ya en la maleta los fundamentos de un mundo nuevo. Elisa y Luis no se casaron para contentar las aspiraciones de sus familias ni para mejorar las relaciones de sus patrimonios ancestrales, sino para construir una vida en común sobre la base de un sentimiento nuevo que desde criterios racionales venía directamente del fondo del universo. Su relación no se llamaba tanto boda y matrimonio como enamoramiento y respeto. Y así fueron habitando juntos el tiempo de vegadeo, con sus cambios y sus perennes rutinas, con sus mercados y sus noticias de la comarca, con sus carencias y su rumor lejano de las aguas. Y cuando alguien les preguntaba por las razones de aquella plácida convivencia, de aquella renuncia a la familia y al patrimonio, del cuidado en tantos pequeños detalles diarios, ellos respondían con tranquilidad y simplemente lo llamaban amor. Creo que lo que más caracterizó mi paso por el instituto es el hecho de que yo aquí sufrí la explosión intelectual que después a mí pues, me dio muchas herramientas en la vida. Yo no solamente vine aquí a aprobar asignaturas, hay muchas cosas que descubrí que me interesaban viniendo aquí a clase y hay muchas cosas que aprendí interesándome más allá de lo que ponían los libros, y eso es un ambiente que se generaba aquí en el instituto. Mi etapa por el instituto me sirvió muchísimo. De hecho, yo diría que mi paso por el instituto fue trascendental para todo lo que fui después, para bien o para mal, cada uno pues valorará, ¿no? Pero todo lo que pude aprender en cuanto a valores humanos, en cuanto a conocimiento, en cuanto a tocar diversas materias que no eran necesariamente las que tú te habías programado que iba a ser tu viaje curricular. Todo eso lo aprendí aquí en Vegadeo. El saber disfrutar de aprender cosas que no estaban necesariamente puestas en un libro de texto y el saber que había más cosas que descubrir, que no estaban necesariamente en lo que el profesor escribía en la pizarra, eso lo aprendí aquí en Vegadeo y me sirvió muchísimo en la vida en general. Bueno, porque éramos de aquí, ¿no? O sea, era el que más cerca nos cogía sin transporte. Sí, bueno, nacimos aquí, vivimos toda la vida aquí y nos correspondía este centro y estudiamos también en Vegadeo la primaria y la secundaria. Sí, yo creo que sí, bueno, creo que es necesario pasar por el instituto para poder seguir estudiando, seguir formándote y, bueno, gracias a todo lo que aprendí aquí puedo volver a estar aquí hoy dando clase. Y luego también a nivel personal hay muchas cosas que aprendes aquí que tú en ese momento dices, ¿por qué tengo que estudiar esto? Porque no me va a servir para nada el día de mañana, y es mentira. O sea, todo lo que aquí aprendemos te puede servir para salir de un apuro, para arreglar cualquier tipo de situación. Es muy útil lo que aprendemos aquí. Bueno, tenéis sus cosas buenas y sus cosas malas. Es muy bueno porque tú les conoces, ellos te conocen, y yo, por ejemplo, me siento muy arropada por todos ellos. Pero luego también hay una parte un poco más negativa, que es la vergüenza que tienes que pasar porque recuerdas lo burra que eras en clase, lo que molestabas, las dificultades que les ponías para hacer su trabajo. Entonces, a mí hay veces que se me cae un poquito la cara de vergüenza con algún antiguo profe. Yo en mi caso, bueno, ya no tengo tantos recuerdos, se me han borrado algunos, pero así los más significativos, el primer día de instituto, el miedo que teníamos, porque además éramos grupos muy numerosos, y estar ahí en la puerta del edificio, súper nerviosos, a ver con qué compañeros nos iba a tocar en el aula, si los mayores nos iban a hacer novatadas. Teníamos mucho miedo, ese miedo que en unos días ya se fue disipando. Y los últimos días de cada curso, que llegaba el calor, el buen tiempo, y como lo celebrábamos todos los compañeros pues en el Noveledo o por el pueblo, ¿no? Que son los recuerdos así que más se han quedado. Sí, yo creo que el instituto, los métodos de enseñanza han cambiado. Yo viví una reforma educativa, es decir, nosotros pasamos de la EGB a la LOCSE. Éramos un instituto experimental, en algunas zonas de Asturias se estaba experimentando la implantación de la LOCSE, y vivimos un cambio y hay un proceso distinto, ¿no?, en la enseñanza. Pero ahora veo positivo la libertad que tienen los alumnos, mucha más libertad en el aula, distintas formas de enseñar más prácticas quizás.
también hay aspectos negativos. Quizás ahora es más difícil dar clase, yo creo. El tema de la disciplina y el orden en las aulas era más fácil antes, porque estamos hablando de que éramos 32 alumnos por aula y yo creo que era más sencillo impartir las clases. Pero también no se atendía tan individualmente al alumno, es decir, el que no seguía un poco el ritmo se quedaba por el camino. Yo creo que ahora estamos más implicados, no solo porque la legislación nos lo exige, sino también más comprometidos los docentes en pues impartir la clase de manera individualizada y centrándonos en cada aspecto de cada alumno. Quizá la cercanía con los propios profesores. Siempre fueron accesibles, una gran familia, al fin y al cabo. Hombre, profesores, yo creo que en palabras malas no tengo hacia ninguno, todo lo contrario. Y, hombre, anécdotas de un viaje, mismamente cuando fuimos a Italia, que nos robaron. En el autobús entraron y lo desvalijaron entero. Aquí en este instituto, y eso es básicamente lo bueno, hay profesores que te enseñan a pensar y que te dan los instrumentos necesarios para que tú tomes unas decisiones, tomes tus propias decisiones, tus propios pensamientos, y que quizá, bueno, desde una óptica, pues te enseñen en el día a día, en el futuro, te ayudan mucho. Siempre participamos en todas las actividades propuestas, tanto en viajes como en el foro. Se nos propusieron dar unas charlas para orientar a la gente, para ayudar a los de segundo de bachillerato, para orientarlos hacia una carrera, hacia una rama. Lo mío, por ejemplo, es la historia. Poca gente habrá que quiera hacer eso, pero bueno, estamos aquí para ayudar para lo que haga falta. A mí académicamente me adapté bastante bien y me resultó relativamente fácil dentro de lo que cabe, y lo que más recuerdo sobre todo es a los compañeros, sobre todo los 2 años de bachiller, que éramos una clase muy pequeña en el tecnológico y éramos muy amigos y seguimos teniendo relación cuando podemos los que estamos viviendo por aquí, que la mayor parte están fuera. Y a nivel de profesores, pues como para todo el mundo, supongo que habrá profesores mejores y profesores peores. Las excursiones, los fines de curso, lo que pasaba todo el tiempo aparte de las clases. De hecho, por ejemplo, recuerdo ir a Madrid y el profesor de Historia del Arte, que es Juanra, como sabía que quería estudiar arquitectura, me separó de todo el resto de la excursión y me llevó a propósito a ver edificios de arquitectura moderna mientras el resto de la gente visitaba otras cosas. A ver, yo creo que en la época en la que yo estudié aquí, igual estábamos más desinformados a nivel de universidades, de las opciones que había, de módulos o otro tipo de cosas, de actividades. Ahora yo creo que realizáis muchas más actividades de lo que había cuando yo estudiaba, entonces sí que notas una diferencia de que ellos igual tenían otro tipo de información. A mí en este caso, a la hora de escoger carrera no me influyó porque ya sabía lo que quería estudiar de antes, pero sí que ves que ellos igual saben más de unas cosas que tú no tienes ni idea, y ahora sí que veo que hacíais muchas más actividades con los alumnos. Fue justo aquella tarde en que Lisa se dio cuenta de que se moría. Luis estaba a su lado y los dos sentían que tendrían que despedirse porque el tiempo de ella simplemente se acababa. Eligieron despacio las cosas que debían decirse, aquellas palabras que quizás no se atrevieron a expresar alguna vez y que ahora ya no podían esperar más. Todos los asombros, todos los elogios, todos los agradecimientos. Sencillamente, aquello que no podía perderse en el olvido silencioso de la muerte. Y ella volvió a recordarle muy tranquila su deseo, el pacto que tantas veces habían acordado en sus paseos y sus conversaciones. Era la forma convenida de continuar su relación, la manera nueva a la que traducir después de ellos ese amor venido de lejos que los había unido en vida. Acuérdate de dejar nuestro patrimonio para beneficio de la comunidad. Organízalo todo para que puedan aprender a construirse una vida buena. Era tan despistado que podría acabar olvidándose de ello, así que Lisa prefería morirse asegurándose de que sus recursos servirían para el desarrollo de sus vecinos.
para enseñarles a distinguir los valores de la dignidad, a participar en los sucesos del mundo y a conservar los procesos de la vida. Y así su historia no se perdería. Fue el color de la luz sobre el pan de la mesa lo que captó la atención de Luis. Y ese haz luminoso lo llevó sin darse cuenta al balcón de la casa, ese que daba directamente contra las nubes color ocre de la tarde. Y allí pudo ver la plaza agitada de gente, unos conversando animadamente, otros paseando con impaciencia, algunos simplemente sentados a la espera de un viaje. Era el lugar donde paraban los autobuses, donde el pueblo cada día se conectaba con el mundo a través del transporte. A veces llegaban caras nuevas, casi siempre eran rostros conocidos los que se iban. Desde el balcón, rodeado de la luz de la tarde, Luis vio llegar a la parada de autobús a un joven. No tendría ni 18 años. Lo vio dejar una maleta en el suelo, como otros pasajeros que esperaban también su hora de partida. Y luego pudo contemplar la confusión general de voces y preguntas desconcertadas, porque muchos de los que se marchaban no sabían leer los carteles que indicaban los buses y sus destinos. Y de repente la vio. Luis está seguro de que distinguió su figura tranquila entre el gentío y las prisas. Era Elisa, la que lo miraba, con un gesto cómplice, la que casi lo llamaba con aquellos ojos profundos que siempre convencían. Parecía decirle que se diera prisa, que no retrasara más su deseo, que los habitantes del pueblo necesitaban aprender cuanto antes. Tenía que saber leer las indicaciones de una estación, debían de saber disponer de los conocimientos necesarios para salir al exterior, teniendo que aprender a quedarse y a volver. Cuando poco tiempo más tarde Luis vio por fin cumplida su promesa, cuando inauguró el edificio que albergaría la fundación donde podrían formarse las nuevas generaciones, se acordó sin darse cuenta de aquella tarde, cuando desde el balcón vio la figura amable de Elisa, ayudando a un joven de Vegadeo a subir con su maleta a un autobús. Muy buenas tardes, me llamo David, vine a Vegadeo en el año 91, a mediados del curso 90-91, venía de Cáceres, que estaba trabajando allí ya también, de funcionario, y bueno, pues aquí empecé y sigo ejerciendo labores de administración nada más. Valoro más casi lo que he recibido que lo que he aportado, porque bueno, la verdad es que he aprendido muchísimas cosas aquí. Esto es un centro educativo y parece que no solamente aprenden los alumnos, también aprendemos los demás. El sistema organizativo no ha variado sustancialmente, los fundamentos son los mismos, sí que ha variado, pues, como el resto de la sociedad, por la evolución tecnológica. O sea, cuando yo llegué aquí no había ni máquina de escribir electrónica, eran máquinas de escribir mecánicas, de estas de mamborrear duramente, y bueno, ya había ordenadores, sí que es cierto, pero en la oficina no había nada. La fusión, pues bueno, como todas las fusiones, es enriquecedora. Una sobrecarga de trabajo, sí. Inicialmente los horarios eran muy duros, costaba mucho hacerlos. Es verdad que también había muchos más alumnos, entonces las aulas eran muchas, había poco espacio donde ubicarlos. Me imagino que eso suponía mayores dificultades porque ya había programas generales de horarios. La verdad es que el que teníamos no era nada bueno. Pero sí, nos metíamos unas palizas impresionantes, pues ahí igual estábamos, no sé, 3, 4, 5 días, una semana, esperando a ver si paría la máquina, y sí, ahora es más sencillo. Nada, bueno, pues con los viajes de estudio siempre los chavales compran lotería. La mayoría de las veces, como es normal, no toca, pero los billetes se quedan aquí. Entonces esos billetes no se destruyen, se reutilizan y en los sucesivos cursos se reparten gratuitamente entre el personal que quiere, ofreciendo. Siempre es Víctor, el secretario, el que altruistamente da eso. La gente queda flipada, pero bueno, ¿cómo me dais, cómo va a dar el centro
20 euros de lotería, así, no, esto hay que pagarlo. No, esto es de parte del centro y tal. Hay quien se da cuenta inmediatamente, pero hay quien marcha diciendo, joder, qué gente más enrollada, qué bien lo hacen. Y hay gente que también, incluso, alguno hasta se ofende diciendo, caché, es que tenía yo aquí, pensaba que tenía algo. Bueno, en fin, la bromilla de todos los años, esa es mítica, todos los años, o casi todos, la sabemos hacer, sí. Bueno, soy Daniel Rodríguez Álvarez, aquí de natural de Vegadeo, y bueno, tuve de conserje aquí 36 años, me parece. Manuel Seijo Cotorel. Pues empecé en el 80. Bueno, aquí había que controlar a los chavales. Lo que no significa ahora. Antes, pues, claro, como aquello decían que tenía poco dinero, pues rompía una cerradura y había de por la nota. No se llamaba nadie, un grifo lo mismo. Siempre había que tocarlo, era manual. Era manual. Tienes el horario y tienes que estar pendiente de ahora para tocar el timbre. Y la recalibración, que ahora es automática, antes había que ponerla. La inundación que hubo, dos años que hubo, que había tantas cosas que había más grandes. Entonces, no se entraba por ahí, estaba a nivel. Y venga a chicar con bombas para fora el agua. Y calefacción nada, claro, por supuesto, que después pusieron todo nuevo otra vez, claro. Estaba todo inundado. Un ratón algo que pasaba por ella. No sé, aquí normalmente a xente era buena. Ahora aquí estará, aquí. Nunca hubo problemas. Fotocopias y poco más, Había que saber llevarlos también, ¿no? Pero bueno, normalmente era buena gente. No hubo problema. Pues es lo mismo. Aquí es buena gente. Bueno, al principio cuando me jubilé pasé una temporada mal, se puede decir mal, pero bueno, después vas superando y vas adaptando a la otra vida. No, pues no sé más. Sí, no sé. Mucho el director dice, bueno, no, ¿te vas a retirar o no te vas a retirar? Contestación, sí, que estoy muy cansado de aguantaros. A ver, yo soy María, pertenezco al cuerpo del Principado de Asturias como operaria de servicios en el sector limpieza. Soy natural de Villanueva de Oscos, vivo en Vegadeo desde que tenía 9 años y llevo en el Instituto de Vegadeo desde el año 1991. Entonces yo empiezo en el Instituto Nuevo con compañeros todos foráneos de fuera que no conocía de nada, a ninguno. Las compañeras de limpieza, una era de Gijón, María Jesús, la otra era de Moreda, Conchita, y éramos 3 para limpiar el instituto. Y después el centro de FP tenía otras 2 limpiadoras más, en total éramos 5. Pero con los compañeros que tengo hoy, a día de hoy, estoy muy contenta y con todos los que pasaron por aquí también. Yo me acuerdo una vez que aquí se regalaron claveles. A mí me encantan las flores, me gustan muchísimo las flores y sobre todo las rojas. Yo soy forofa de las rosas, de los claveles rojos, las camelias rojas. Y aquí hubo una fiesta, no sé muy bien qué tipo de fiesta, pero a mí me regalaron un clavel rojo y lo tengo a día de hoy. Me hice una planta, con el tronco me hice una planta, hice que enraizase, tengo el clavel rojo y tengo lo que es el clavel rojo seco. Hola, soy Darío, responsable de la cafetería. Llevamos aquí 18 años, 17 para 18, y esta es... Rita García, que elabora los pinchos. Estamos encantados de estar aquí, cosa que no contábamos en estar tantos años, y nos llevamos de maravilla aquí con los alumnos, el profesorado, con todo el mundo. Pero pues en el aspecto comercial
A nosotros nos cambió bastante porque bajó mucho el alumnado. Cuando nosotros empezamos aquí eran unos 700 alumnos, ahora hay pues unos 400 y lógicamente para nosotros económicamente es bastante, cambió bastante. Solemos colaborar con la exclusión de cuarto, con los alumnos que se van siempre de cuarto, siempre solemos aportar algo aparte, con el tema de los teatros, con cualquier actividad que pueda hacer el centro, nosotros intentamos colaborar. Alguien escribió mejor que yo que el país que no tenga leyendas está condenado a morir de frío, y seguramente es verdad. Dicen que las leyendas conservan los acontecimientos más importantes de una comunidad, aquellos que le dan un carácter especial a su pasado, los detalles más sugerentes de su territorio, los personajes más destacados de su historia. Pero yo creo que lo mejor de una leyenda no es su relación con el pasado, sino su invitación al tiempo que queda por vivir. Al final se trata de contar acontecimientos que han sucedido y han llegado hasta el presente, y que no servirán de nada si no conseguimos que nos acompañen también en el futuro que queremos. Por eso, si nos fijamos bien y miramos detrás de un roble, seguro que veremos una historia en la que hay personajes que se mueven, que actúan sobre el fondo del horizonte, pero se visten con nuestras ropas, se llaman con nuestros nombres, miran con nuestros ojos, escuchan con nuestros oídos el ruido de la tarde. Quizás es que se parecen demasiado a cada uno de nosotros. Va, que se ve bien ahí la parte de